Bienvenidos un día Moon S a mi canal, vuestro refugio seguro para todo lo relacionado con las series y películas turcas. Hoy tenemos un tema que os va a encantar, especialmente si sois tan fans del invierno como yo. Vamos a sumergirnos en los estrenos de películas románticas turcas que nos esperan en el invierno de 2025. Su copyright que aún falta un poco, pero la Emoción Superíndice 3N no espera. Y hablando de Emoción Superíndice 3N, si sois nuevos por AQ y os gusta estar al día de los últimos estrenos, las noticias Moon S jugosas y los salseos Moon S intensos del mundo turco, no olvidu copyright y suscribiros y activar la campanita. Asu no os perderu copyright is ni un solo vídeo. Prometo que no os defraudaru copyright. Preparad vuestras mantitas, vuestro chocolate caliente porque vamos a viajar juntos a Trabu Copyright S de un invierno lleno de amor, Pasiu Superíndice 3N y por supuesto, el drama que tanto nos gusta de las producciones turcas. He estado investigando a fondo, buscando pistas, leyendo rumores y cruzando los dedos para traeros una lista de películas que estoy segura, os van a enamorar. Empecemos con una que tiene una pinta increíble. Se rumorea que se llamaru Nieve Eterna, y por lo que he podido averiguar, estará protagonizada por dos de los nombres Moon S calientes del momento. No os voy a decir que copyright ne son todavía, quiero mantener un poco de suspense. Pero os puedo adelantar que la historia gira en torno a una joven foto superíndice 3 grafa que viaja a Capadocia en pleno invierno para capturar la belleza de la región superíndice 3N cubierta de nieve. Ayu se cruza con un misterioso escultor de hielo que vive aislado del mundo tras una copyright perdida devastadora. Drama, drama, drama. ¿Os imagináis la conexión superíndice 3N entre estos dos personajes? La soledad, el arte, la belleza del invierno. Esto tiene todos los ingredientes para ser un película superíndice 3N. Además de ese, las imágenes de Capadocia Nevada ya son preciosas de por sí, a su que visualmente va a ser impresionante. Estemos atentos a las primeras imágenes y al tráiler que seguro que no tardan en salir. Asterisco asterisco Nieve Eterna, un cuento de hadas helado en Capadocia asterisco asterisco. Bien, profundicemos un poco Moon S en Nieve Eterna. Como os decía, la premisa me parece absolutamente irresistible. Imaginaos Capadocia, ese paisaje único en el mundo con sus formaciones rocosas caprichosas, sus ciudades subterráneas y sus globos aerostáticos que pintan el cielo al amanecer. Ahora visualizad todo eso cubierto de nieve con un manto blanco que transforma el paisaje en algo mágico y surrealista. Es el escenario perfecto para una historia de amor. La protagonista, nuestra joven foto superíndice 3 grafa, no es una turista cualquiera. Se rumorea que podrá tener sus propios motivos para viajar a Capadocia, algo Moon S ayuda de simplemente capturar la belleza del paisaje. Quizás ese es tu copyright huyendo de algo, buscando inspiración superíndice 3N o intentando superar una copyright perdida personal. Eso le aún más menos a de una capa de complejidad al personaje que me encanta. Y luego tenemos al escultor de hielo. Un hombre misterioso atormentado por el pasado, que encuentra consuelo en la creación superíndice 3N de obras de arte efímeras, condenadas a derretirse con el sol. Copyright me tu fora tan potente. Se dice que este personaje podrá estar inspirado en la mitología turca, en alguna leyenda local relacionada con el invierno y la nieve. También copyright N se comenta que su copyright dida podrá estar relacionada con un accidente en las montañas más menos as, lo que explicará su aislamiento y su obsesión superíndice 3N con el hielo. ¿CU superíndice 3 mo se cruzan estos dos personajes? ¿Copyright les une? Sospecho que la conexión superíndice 3N entre ellos será mucho Moon S profunda que una simple atracción superíndice 3N física. Creo que se encontraron en un momento crucial de sus vidas, cuando ambos necesitan desesperadamente encontrar una razón superíndice 3N para seguir adelante. El arte, la belleza del invierno y la necesidad de conectar con otro ser humano serán los elementos clave que les unirán. En cuanto al reparto, los rumores apuntan a dos nombres que harán temblar los cimientos de la industria turca. Se habla de una actriz joven y talentosa que ha protagonizado varias series de televisión superíndice 3N de granu con diéresis copyright cito, y de un actor consagrado con una trayectoria impecable en el cine y el teatro. Pero no os voy a decir que copyright ne son todavía. Tendrú copyright y que esperar un poco Moon S para descubrirlo.
Lo que os puedo adelantar es que el director de la película es un maestro en la creación superíndice 3N de Atmos superíndice 3 esferas múgicas y evocadoras. Sus películas suelen estar llenas de simbolismo y de imágenes impactantes, y estoy segura de que Nieve Eterna no será una excepción superíndice 3N. Así que estad muy atentos a las primeras imágenes y al tráiler, porque seguro que nos dejan sin aliento. La siguiente película que tengo en mi radar se llama, o al menos se rumorea que se llamará, El invierno en tu mirada. La historia es un poco diferente, es urbana, pero igual de romántica. Se centra en una Odiseu más menos adora de moda que vive en Estambul y es obsesionada con el trabajo. Su vida cambia radicalmente cuando conoce a un músico callejero que le enseña más menos a disfrutar de las más menos cosas y a conectar con sus emociones. ¡Ay, los músicos callejeros! Siempre tan encantadores. Lo que me atrae de esta película es que explora el contraste entre la vida ajetreada de la ciudad y la belleza simple y autocopyright, de la música y la conexión superíndice 3N humana. Además, ese Estambul en invierno tiene un encanto especial, con sus calles nevadas, sus luces navideu más menosas y el ambiente lido de sus cafeteruas. Imaginaos las escenas románticas en una cafeterua con vistas al bus superíndice 3 esforo. Simplemente perfecto. Todavía no hay confirmación superíndice 3N oficial del reparto, pero espero que elijan a actores con buena química, porque la historia lo necesita. *** El invierno en tu mirada, un oasis de melodías en el corazón superíndice 3N de Estambul ***. El invierno en tu mirada, me parece una propuesta muy interesante porque nos ofrece una visión superíndice 3N diferente del amor y la felicidad. En lugar de centrarnos en grandes gestos románticos, nos invita a apreciar las más menos cosas, los momentos cotidianos que a menudo pasamos por alto. La protagonista, nuestra Odiseu más menos adora de moda, es un reflejo de la sociedad actual, obsesionada con el trabajo y el condieresis copyright sito material. Vive inmersa en un mundo de pasarelas, tendencias y presión superíndice 3N social, y ha perdido el contacto con sus emociones y con lo que realmente le importa. El músico callejero, por otro lado, es un espíritu libre que vive al dúa, compartiendo su música con el mundo y conectando con las personas a través copyright ese de sus canciones. No le importa el dinero ni la fama, solo le importa la pasión superíndice 3N por la música y la necesidad de expresarse. ¿CU superíndice 3 se conocen estos dos personajes? Sospecho que su encuentro será casual pero significativo. Quizás la Odiseu más menos adora es tu copyright paseando por las calles de Estambul cuando escuche la música del músico callejero y se sienta atrauda por su energía y su autenticidad. O quizás se crucen en una cafeterua y la Odiseu más menos adora se sienta intrigada por la mirada profunda y melancu superíndice 3 lica del músico. Lo que me atrae de esta historia es que explora la idea de que el amor puede encontrarse en los lugares mundes e inesperados, y que a veces necesitamos a alguien que nos ayude a ver la belleza que nos rodea. El músico callejero no solo le enseña más menos a la Odiseu más menos adora a disfrutar de la música, sino que también copyright en le ayudar a reconectar con sus emociones, a superar sus miedos y a encontrar su propia voz. En cuanto a la banda sonora, espero que tu copyright llena de canciones originales y de versiones de clásicos turcos, con un toque moderno y urbano. Imaginaos escuchar esas canciones mientras paseamos por las calles nevadas de Estambul, con las luces navideu más menos as reflejo, en el bus superíndice 3 esforo. Seru Amun Hiko. Y hablando de Estambul, la ciudad será un personaje muy ese de la película. Sus calles laberínticas, sus mercados bulliciosos, sus mezquitas imponentes y sus palacios majestuosos serán el telu superíndice 3N de fondo perfecto para esta historia de amor. Además, el invierno le da a Estambul un encanto especial, con sus calles cubiertas de nieve, sus cafeteruas lidas y sus mercados navideu más menos os. Ahora, vamos con una película que promete ser un poco digamos, intensa. He oído hablar de una producción superíndice 3N llamada Cicatrices de hielo, que parece que va a tocar temas profundos y oscuros. Se trata de la historia de una mujer que regresa a su pueblo natal en el este de Turquía después copyright de aún más menos os de ausencia. Ayu se reencuentra con un amor del pasado, pero también copyright se enfrenta a los fantasmas de su pasado y a los secretos que guarda la comunidad. Esta película tiene pinta de ser mucho que una simple historia de amor. Parece que va a explorar temas como el perdu superíndice 3N,
la Redentius superíndice 3n y el peso de las tradiciones. Ademún S. El paisaje nevado del este de Turquía, con sus montañas más menos imponentes y sus pueblos remotos, va a ser un personaje muy S de la historia. Esperemos que el guión sea bueno y que las actuaciones es tu copyright N a la altura, porque esta película tiene el potencial de ser algo realmente especial. Asterisco asterisco cicatrices de hielo, un viaje al Corazu superíndice 3 en helado de Turquía asterisco asterisco. Cicatrices de hielo es la película que Mood S me intriga de todas, porque promete ser un drama intenso y conmovedor. A diferencia de las otras películas, que se centran en el amor romántico, esta película parece que va a explorar temas mucho Mood S profundos y oscuros, como el Perdu superíndice 3n, la Redentius superíndice 3n y el peso de las tradiciones. La protagonista, nuestra mujer que regresa a su pueblo natal, es un personaje complejo y atormentado por el pasado. Se rumorea que su partida hace aún más menos os estuvo relacionada con un incidente traumático que marcó superíndice 3 su vida para siempre. Quizá se fue víctima de la violencia, de la injusticia o de la opresión superíndice 3 en social. O quizá se fue responsable de algo que la obligó superíndice 3 a huir y a dejar a Truth ese todo lo que conocía. Su regreso al pueblo no será fácil. Tendrá que enfrentarse a los fantasmas de su pasado, a los secretos que guarda la comunidad y al juicio de sus antiguos vecinos. Además de ese, tendrá que lidiar con el reencuentro con su amor del pasado, un hombre que también copyright N ha cambiado mucho desde que se separaron. ¿CU superíndice 3 Moserú, este reencuentro? ¿Habrá un rencor, resentimiento o esperanza? Sospecho que la relación superíndice 3n entre ellos será tensa y complicada, llena de reproches y de recuerdos dolorosos. Pero también copyright N creo que habrá una profunda atracción superíndice 3n entre ellos, una conexión superíndice 3n que nunca se ha roto del todo. Lo que me atrae de esta película es que explora la idea de que el pasado siempre vuelve para perseguirnos, y que a veces necesitamos enfrentarnos a nuestros demonios para poder seguir adelante. La protagonista tendrá que aprender a perdonarse a sí misma y a los de Mood S, y a encontrar la paz en un lugar que siempre le ha causado dolor. El paisaje nevado del este de Turquía será un personaje Mood S de la historia. Sus montañas más menos imponentes, sus pueblos remotos y sus paisajes desolados reflejarán el estado emocional de la protagonista, su soledad, su aislamiento y su desesperación superíndice 3n. En cuanto a la banda sonora, espero que sea melancu superíndice 3 lica y evocadora, con melodías tradicionales turcas y sonidos de la naturaleza. Imaginaos escuchar esa música mientras vemos las imágenes de los paisajes nevados y de los pueblos remotos. Será sobrecogedor. Y hablando de historias especiales, tengo una que me tiene particularmente emocionada. Se trata de un remake de una película clásica turca de los aún más menos os 80, El susurro del invierno. La historia original era un drama romántico sobre un joven profesor que se enamoraba de una de sus alumnas en un pueblo remoto. La película original era muy conmovedora y tenía una banda sonora preciosa. Ahora han decidido hacer una versión superíndice 3n moderna, adaptada a los tiempos actuales, pero manteniendo la esencia de la historia original. Tengo mucha curiosidad por ver CU superíndice 3 mo van a abordar los temas del amor prohibido y la diferencia de edad en el contexto actual. Además de ese, me pregunto qué copyright actores van a elegir para interpretar a los protagonistas. Espero que respeten el espíritu de la película original y que le den un toque fresco y actual. Este remake tiene el potencial de ser un gran con diéresis copyright cito. Asterisco asterisco El susurro del invierno, un amor prohibido que desafió el tiempo asterisco asterisco. El remake de El susurro del invierno es una apuesta arriesgada, pero creo que tiene el potencial de ser un gran con diéresis copyright cito si se hace bien. La película original era un drama romántico muy conmovedor, que exploraba el tema del amor prohibido y la diferencia de edad de una manera muy sensible y respetuosa. La historia original se centraba en un joven profesor que llegaba a un pueblo remoto para impartir clases en la escuela local. Ayu conocía a una de sus alumnas, una joven inteligente y hermosa que llamaba su atención superíndice 3n desde el primer momento. A pesar de la diferencia de edad y de la prohibición superíndice 3n social, el profesor y la alumna se enamoraban perdidamente y comenzaban una relación superíndice 3n secreta y apasionada. La película original era muy arriesgada para la con diéresis copyright poca, porque abordaba un tema tabú como el amor entre un profesor y una alumna.
Sin embargo, la película fue un grano con diéresis copyright sito de crítica y de público, y se convirtió superíndice 3 en un clásico del cine turco. Ahora han decidido hacer una versión superíndice 3N moderna, adaptada a los tiempos actuales, pero manteniendo la esencia de la historia original. CU Superíndice 3 van a abordar los temas del amor prohibido y la diferencia de edad en el contexto actual. ¿Van a cambiar algo de la historia original? ¿Van a aún más menos añadir nuevos elementos? Tengo mucha curiosidad por ver CU Superíndice 3 van a adaptar la historia a los tiempos actuales. Creo que es importante que la película sea respetuosa con la historia original, pero también copyright N que le du copyright un toque fresco y actual. Además de ese, me pregunto qué copyright actores van a elegir para interpretar a los protagonistas. Espero que elijan a actores con buena química, y que sean capaces de transmitir la pasión superíndice 3N y el dolor de la historia original. Por último, pero no menos importante, tengo una película que podrá sorprender a muchos. Se trata de una comedia romántica navideña más menos algo que no es muy común en Turquía. Se llama tentativamente Navidad en Estambul y por lo que he oído, va a ser una película ligera y divertida, perfecta para ver en familia durante las fiestas. La historia se centra en una joven americana que viaja a Estambul para pasar la Navidad con su novio turco. Ayu se encuentra con una cultura diferente, unas tradiciones desconocidas y una familia muy peculiar. Imaginaos las situaciones CU superíndice 3 micas que se pueden dar. Esta película tiene pinta de ser una mezcla entre Mi gran boda griega y Love Actually, pero con un toque turco. Espero que sea una película que nos haga reír y sentirnos bien, y que nos muestre la belleza de la Navidad en Estambul. *** Navidad en Estambul, un choque cultural lleno de risas y amor navideño más menos o ***. Navidad en Estambul es la película que me parece más original de todas, porque es una comedia romántica navideña más menos a un geu copyright nero que no es muy común en Turquía. Me parece una propuesta muy interesante porque combina el humor, el romance y la Navidad, todo en un mismo paquete. La historia se centra en una joven americana que viaja a Estambul para pasar la Navidad con su novio turco. Ayu se encuentra con una cultura diferente, unas tradiciones desconocidas y una familia muy peculiar. Imaginaos las situaciones CU superíndice 3 micas que se pueden dar. La protagonista, nuestra joven americana, es un personaje ingenuo y optimista que se enfrenta a un choque cultural muy grande. No conoce las tradiciones turcas, no habla el idioma y no entiende las costumbres de la familia de su novio. El novio turco, por otro lado, es un hombre encantador y comprensivo que intenta ayudar a su novia a adaptarse a su cultura. Sin embargo, a veces se siente frustrado por la falta de comprensión superíndice 3N de su novia, y por las diferencias culturales entre ellos. La familia del novio es un personaje muy de la historia. Son una familia muy unida y tradicional, que tiene sus propias costumbres y rituales. Al principio, la familia no acepta a la novia americana, porque la consideran una extranjera que no entiende su cultura. Sin embargo, poco a poco, la familia se va abriendo a la novia, y le van en seu más menosando sus tradiciones y costumbres. Lo que me atrae de esta película es que explora el tema del choque cultural de una manera muy divertida y entretenida. La película nos muestra las diferencias culturales entre Estados Unidos y Turquía, pero también copyright N nos enseu más menos a que a pesar de las diferencias, todos somos humanos y todos buscamos el amor y la felicidad. Bueno chicos, estas son las películas románticas turcas que espero con mundes ganas para el invierno de 2025. Como ya he dicho, todo esto son rumores y especulaciones, así que la lista final podrá ser diferente. Pero espero que os haya gustado esta pequeña más menos agua, y que os haya servido para haceros una idea de lo que nos espera. En resumen, hemos hablado de Nieve Eterna, una historia de amor en Capadocia, El invierno en tu mirada, un romance urbano en Estambul, Cicatrices de hielo, un drama intenso en el este de Turquía, El susurro del invierno, un remake de un clásico, y Navidad en Estambul, una comedia romántica navideña más menos un menú variado para todos los gustos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Si es así, no olvidéis copyright y darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habu copyright y hecho. Me ayudaréis muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. CUL de estas películas os llama es la atención superíndice 3N?
¿Tenu copyright is alguna otra película turca que es tu copyright is esperando con ganas? Dejadme vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué copyright os interesa. Y ahora, antes de despedirme, un último llamado a la acción superíndice 3N, dadle al like, compartid este vídeo con todos vuestros contactos y por favor, suscribiros si aún no lo habu copyright is hecho. Juntos podemos hacer crecer esta comunidad de amantes del drama turco. Os mando un abrazo enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.